Llegó el verano y nosotros como pilotos recreativos aprovechamos un montón esta época del año porque podemos conseguir buenas tomas en condiciones de mucha y buena luz para captar las imágenes más impactantes explotando las funcionalidades de nuestro dron, lo que te lleva a una diversión placentera y sana. Pero también el calor nos puede hacer una mala jugada. Y atención con esto. Aquí te dejo un video sobre cuando estamos en zonas muy frías y lo que puede impactar nuestro dron en este tipo de ambientes. Ahora, en este video te quiero dar 6 cosas que debes hacer antes de sacar tu dron en este verano y tener la mejor experiencia y aprovechar nuestro amigo volador y ojos en el aire bien, cuidándolo al mismo tiempo. ¿Qué tal si te quedas hasta el final y tomas nota? Porque sé que algo te puede ayudar, como también entender lo importante que es esto. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Quiero empezar por la parte más crítica de nuestro dron, que sin duda alguna es la batería. Aquí arriba a tu derecha te dejo un video sobre este tema más detallado. Ahora bien, un calor excesivo y constante por un periodo largo de uso, así como muchas cargas con muchos ciclos sin un respectivo reciclaje a nuestras baterías del dron, que por cierto te dejo otro video aquí arriba a tu derecha sobre ese punto también más detallado, es la hinchazón de las mismas baterías. Aquí debes estar muy atento constantemente a la apariencia de la batería, si la ves inflada o hinchada. Si la ves tal cual, pues no le debes de usar y descartarla totalmente a desperdicio. Usarla así es un riesgo muy grande y más si estás en constante calor durante el vuelo, como por ejemplo descargas excesivas y repentinas que no podrás reaccionar a tiempo, con el gran riesgo de algo muy malo pueda pasar tanto para nuestro dron como la seguridad de alguien o de algo. Claro está que las aplicaciones del dron generalmente tienen estos indicadores del estado de batería y hasta durante el vuelo, pero como te dije anteriormente que podrías no tener el tiempo para reaccionar y resolver la situación en pleno vuelo. Verifica que la batería está dentro de la garantía, porque si esto sucede de tener una batería en ese estado, es hacer el respectivo trámite o si no de comprar una nueva batería. Otra cosa importante que sería la segunda, aparte de la salud de las baterías, es mantener el dron, el control remoto y las baterías mismas actualizados con su respectivo firmware más reciente. Sé que hay personas que no son muy amigas de las actualizaciones del firmware del dron, pero deben estar conscientes que muchas veces estas actualizaciones traen mejoras considerables e importantes para el performance del mismo dron y de las mismas baterías inclusive. Estas actualizaciones de firmware pueden ayudar hasta cómo debe comportarse nuestro dispositivo en condiciones exigentes de mucho calor, como también tener nuevas funcionalidades y herramientas para ayudarnos a tener vuelos más seguros y también hacer cosas más interesantes con nuestro dron. Y más si tienes el dron en garantía, que prácticamente los fabricantes te piden tenerlo actualizado por si le pasa algo, y al no estar actualizado pues no te cubren la garantía, y hasta el mismo Car Refresh si lo tienes. Hay muchos medios en internet que puedes informarte y estar al día sobre temas de actualizaciones y versiones de firmware con experiencia de otros pilotos para que tengas una idea y por supuesto compartas tus experiencias también, como son las comunidades y foros de soporte del fabricante o hasta en canales de YouTube como el mío. También mantener el app del dron actualizado a la última versión disponible en nuestro smartphone, así como la última versión de firmware si fuera el caso del control remoto con pantalla incluida o que sea el mismo control estándar. La tercera cosa que debemos tener en cuenta volando en un verano caliente es mantener nuestro dron dispositivo limpio y en buenas condiciones, y te dejo aquí arriba a tu derecha un video con más detalles sobre eso. Un dron limpio, sin polvo de tierra
tierra, por ejemplo, en las partes delicadas como lo es el gimbal, los motores y de las lentes de la cámara, garantizamos un buen funcionamiento durante el vuelo. Volar nuestro dron constantemente en verano y donde hay mucho viento, a pesar de que las fuerzas de las hélices repelen ese polvo durante su funcionamiento, tenemos mucho riesgo que se acumule esas partículas de polvo excesivas en las partes más cerradas y estrechas de nuestro dron. El gimbal, por ejemplo, tiene sus componentes electrónicos y cardán que hacen los movimientos de la cámara, lo tienen expuestos. La entrada de aire con polvo es eminente, lo que causaría movimientos en dicho cardán con deficiencia o hasta trabar totalmente sus movimientos. Los motores, con la misma circulación de aire y polvo que repele las hélices, recibe esas partículas de polvo que se van acumulando, lo que causaría obviamente a largo plazo o hasta en corto plazo, dependiendo del uso, estragos en la performance y fuerza de los mismos motores. Las lentes de las cámaras de los drones, y más si son removibles para colocar filtros ND, tienden a entrar partículas de polvo. ¿Y sabes lo que eso causaría? Imágenes de tus fotos y videos mostrando algo sucio, estropeando esa toma y que perdiste tu tiempo volando para hacer esa imagen o plano aéreo de ensueños. Podemos evitar esto si hacemos una limpieza periódica en nuestro dron usando 3 simples herramientas: un soplador de estos, un cepillo de estos suaves y que se amoldan a cualquier superficie y un paño de microfibra. Nada de aire comprimido, solo usar este soplador en las partes que te mencioné anteriormente para liberar esas partículas de polvo que se pueden ir acumulando con el tiempo y luego pasar este cepillo suave para remover o sacudir con más eficacia. El paño de microfibra principalmente para limpiar la lente de la cámara y evitar rayarlo. Nada de cosas húmedas o mojadas, simplemente sacudir y remover las partículas de polvo de manera periódica, porque así será más fácil para sacudir y no dejarlo sin limpiar mucho tiempo, que se hace más difícil y trabajoso por más acumulación y que las partículas de polvo se adhieren si pasa mucho tiempo. Cuanto más seguido haces esta simple limpieza, será más fácil hacerlo. Aparte de esta limpieza, también es muy bueno dar una ojeada a toda la estructura del dron, como las hélices, que no tengan algún desperfecto o desgaste, el acoplamiento seguro de las baterías, los brazos del dron no tengan ninguna vibración o esté flojo su presión y que acople bien cuando esté desplegado. Por supuesto, si es un dron de este tipo desplegable. Ruidos extraños en los motores, que el cardán tenga los ejes correctos de movimiento, el control remoto esté correcto en la presión y movimiento de los joysticks, y si tiene antenas externas, que éstas estén en su posición correcta durante el vuelo. Si algo de lo que te acabo de mencionar está totalmente opuesto a como debería estar, pues simplemente hacer su respectiva reparación y no volarlo hasta tenerlo solucionado. El dron guardado incorrectamente por mucho tiempo o que es transportado de manera indebida puede presentar algún daño que impactaría en el funcionamiento de nuestro dron. Te dejo un video aquí arriba a tu derecha para que le des una ojeada sobre esto que te acabo de hablar. Como cuarta cosa, debes tener presente en volar tu dron en verano en un lugar hermoso es revisar las leyes, permisos tanto para volar como para tomar fotos y videos, restricciones en el lugar que vas a volar y los debidos registros de tu dron y tú como piloto en el país donde vas a volar tu dispositivo. Entiendo que hay personas que no le hace diferencia esto porque donde va a volar o vuela constantemente no es necesario, o que no toman en serio estas de las leyes y permisos, que aquí pongo una observación, que si lo haces así pues estás en un grave error y debes respetar siempre estas leyes y permisos en la localidad donde vas o vuelas constantemente. Evita multas y atención, porque hay muchas multas, pero muy elevadas, solo por el hecho de haber despegado sin autorización. Tenemos que ser pilotos recreativos, responsables y educados. Si cumplimos tal cual con seguridad, tendremos más flexibilidad para todos nosotros que amamos este tipo de recreación y diversión. Y por supuesto, no aumentarán más las restricciones para nosotros como pilotos recreativos. La quinta cosa que debemos tener presente en el verano para volar nuestro dron en óptimas condiciones es, antes de hacer ese viaje, es calibrar todo lo que el dron
tenga como calibrar los sensores antiobstáculos, el IMU, la brújula, así como también la calibración del cardán o gimbal del dron. Hacer un vuelo de prueba para ver el comportamiento de tu dron. Y la sexta cosa que debes de hacer en verano volando tu dron es estar cómodo y fresco durante el pilotaje de tu dron. ¿Qué quiero decir con esto? Pues durante el vuelo mantenerte en un sitio fresco y resguardado del sol caliente de verano. Que estés bajo una sombra siempre y así te mantienes fresco y tendrás una visión clara de la pantalla del FPV durante el vuelo, porque como sabes, dependiendo de los nits de la pantalla de tu teléfono móvil, si usas la aplicación del dron, al tener mucho sol brillante no tendrás esa visibilidad clara en la pantalla del dispositivo móvil. Claro que hay controles remotos y teléfonos móviles con pantalla de buena calidad y con una buena y elevada cantidad de nits, que trabaja muy bien en momentos de mucho sol reflejando en la pantalla. Pero recuerda que recibiendo calor y rayos de sol constantemente en pleno funcionamiento, tanto el control remoto como el teléfono móvil pueden sobrecalentarse, en especial los smartphones como el iPhone últimos, estos que acaban de salir, que tienen un sistema de seguridad que se apagan para protección del sobrecalentamiento. El calor del funcionamiento en la operación que hace el dispositivo, más el calor y rayos del sol recibiendo constantemente, el sobrecalentamiento es eminente. Evita alguna desconexión o pérdida de control del dron por un sobrecalentamiento de tu teléfono móvil o control remoto. Aunque el mismo dron tenga regreso a punto de origen, pero a veces sale mal por mala suerte. En el caso del dron, más o menos lo mismo si lo tenemos por mucho tiempo volando estacionario por algún time-lapse o hyperlapse que a veces puede no estar recibiendo viento suficiente a pesar que está en el aire. Recuerda que es verano de mucho calor y sol fuerte. Planifica bien ese time-lapse o hyperlapse que no sean tan largos. Si el dron está en constante movimiento volando, no va a haber riesgo ninguno de sobrecalentamiento porque hay circulación de aire. Recuerda que para ti es importante estar bien hidratado, cómodo, con ropa fresca y resguardar siempre tu cabeza del sol y calor fuerte con algún sombrero o gorra. Hasta puedes usar una sombrilla de playa si no tienes ninguna sombra durante el vuelo. Bueno, son mis recomendaciones y podría estar exagerando en algo, aunque no creo. Pero el tener conciencia de las condiciones de mucho calor y sol fuerte donde nos encontramos volando nuestro dron nos hace ser responsables y una buena experiencia de vuelo con mucho éxito y seguridad. Cuéntame a ver qué piensas, claro, dentro del límite del respeto y que podamos compartir entre nosotros nuestras experiencias. Así aprendemos uno de los otros. Para eso es esta comunidad. Y así con tu suscripción gratis en mi canal, si no lo estás, me ayudará a hacer más videos que quiero compartir contigo para aportar a esta comunidad dronera. Me ayudará hasta el infinito y más allá. Y un like que me ayuda aún más. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.